En pleno siglo XV, cuando Francia estaba desgarrada por la Guerra de los 100 años y parecía condenada a desaparecer bajo el poder inglés, surgió una figura inesperada. No era un rey ni un general, sino una joven campesina que afirmaba escuchar la voz de Dios. Su nombre era Juana, y en pocos años se convertiría en símbolo de esperanza para todo un reino. Con apenas 17 años, tomó la decisión de liderar ejércitos y enfrentar a los invasores. Desafiando a nobles y prelados, convenció al heredero al trono de que podía cambiar el curso de la guerra. Y lo logró. Allí donde ella estaba, la moral francesa se encendía y la resistencia se fortalecía. Su figura mezclaba lo divino con lo humano, lo imposible con lo real. Pero, ¿cómo una muchacha humilde pudo alterar el destino de Francia y convertirse en mártir? ¿Qué hay de verdad en las voces que decía escuchar? La respuesta está en su historia, y lo descubrirás en un instante. Juana nació en 1412 en Domremy, un pequeño pueblo rural de la región de Lorena. Su vida, como la de la mayoría de los campesinos, estaba marcada por el trabajo en el campo, el cuidado del ganado y la rutina de la vida cristiana. Francia estaba devastada por décadas de guerra, y la miseria golpeaba tanto a nobles como a campesinos. Crecer en ese contexto significaba convivir con el hambre, la inseguridad y la constante amenaza de los ejércitos que saqueaban aldeas enteras. A pesar de la dureza de esos tiempos, Juana se distinguía por una profunda fe. Desde niña asistía a misa y escuchaba con atención los sermones sobre santos y mártires. Según relató más tarde, fue en su adolescencia cuando comenzó a escuchar voces que ella identificaba como mensajes divinos de San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita. Estas visiones le darían no solo fuerza espiritual, sino también una misión: liberar a Francia del dominio inglés y devolver la corona al delfín Carlos. Para una joven campesina, hablar de liderazgo militar parecía una locura. Sin embargo, la convicción de Juana era absoluta. Su fe se convirtió en un motor que inspiraba a los demás y le otorgaba una autoridad inusual para alguien de su condición. Esa mezcla de humildad y determinación la transformó en una figura única en un mundo dominado por hombres de poder. Su historia muestra cómo la experiencia humana más común, la pobreza, la fe, la esperanza, puede convertirse en el punto de partida de una gesta extraordinaria. En 1429, con apenas 17 años, Juana decidió abandonar su aldea y dirigirse hacia la corte del delfín Carlos, heredero del trono francés. Tras varios intentos, logró ser recibida gracias a la insistencia con que hablaba de su misión divina. Según las crónicas, reconoció al delfín incluso cuando éste se disfrazó entre la multitud para ponerla a prueba. Ese episodio impresionó profundamente a la corte, pues parecía confirmar que su inspiración era auténtica. Juana aseguraba que Dios le había encomendado liberar a Francia, comenzando por la ciudad de Orleans, sitiada por los ingleses. Convencer a nobles y clérigos de entregar armas y soldados a una joven campesina era casi imposible, pero su firmeza y carisma lograron lo impensado. El delfín le confió tropas y la nombró como figura al frente de la expedición. Era un desafío a las normas sociales y religiosas, pero también una apuesta desesperada por la salvación de Francia. Con una armadura reluciente y una bandera blanca adornada con símbolos religiosos, Juana se convirtió en un estandarte viviente. Para los soldados desmoralizados, su presencia significaba esperanza. Para los enemigos, era un misterio que desafiaba toda lógica. Así, la campesina de Domremy se transformó en líder, y el destino de Orleans y de toda Francia estaba a punto de cambiar bajo su guía. La llegada de Juana a Orleans cambió por completo el ánimo del ejército francés. Vestida con armadura y empuñando su estandarte, no luchaba con espada, sino con palabras que encendían la fe de los soldados. En pocos días, dirigió asaltos decisivos contra las posiciones inglesas y logró levantar el sitio que había durado meses. Para muchos, aquello fue un milagro. Una joven desconocida había conseguido lo que generales experimentados no habían podido:
La victoria en Orleans no solo devolvió ciudades a los franceses, sino que también transformó la guerra en una causa sagrada. Los rumores de que Juana actuaba guiada por la voluntad divina se expandieron rápidamente, y la población comenzó a verla como la enviada de Dios para liberar al reino. A partir de entonces, Juana ya no era solo una campesina convertida en líder. Se convirtió en símbolo, en mito viviente y en la mayor amenaza para el poder inglés en suelo francés. Tras la liberación de Orleans, Juana insistió en que el siguiente paso debía ser llevar al delfín Carlos a Reims, la ciudad tradicional de las coronaciones francesas. Aunque muchos nobles desconfiaban de ella, su convicción arrastró al ejército a una nueva campaña. En cada ciudad conquistada en el camino, la moral francesa crecía y los ingleses retrocedían. El avance parecía imparable, y la figura de Juana se consolidaba como enviada de Dios. El 17 de julio de 1429, Carlos fue finalmente coronado como rey en la Catedral de Reims, con Juana a su lado sosteniendo su estandarte. Fue el punto culminante de su misión. En apenas unos meses había cambiado el destino de Francia. La joven campesina de Domremy había transformado la guerra en una causa nacional y religiosa, devolviendo a los franceses la esperanza de resistir y vencer. La fuerza de Juana no estaba en su experiencia militar, sino en su capacidad para inspirar. Su presencia en el campo de batalla levantaba la moral de los soldados, que luchaban convencidos de que contaban con la protección divina. Esa fe transformó ejércitos cansados y derrotados en una fuerza dispuesta a arriesgarlo todo. Juana se convirtió en el eje espiritual de la resistencia francesa, un símbolo que hacía que los hombres marcharan sin temor hacia el combate. Sin embargo, su creciente influencia también generó tensiones. Nobles y capitanes veían con recelo cómo una joven campesina tenía acceso directo al rey y era escuchada en asuntos estratégicos. Los clérigos más conservadores dudaban de la naturaleza de sus visiones y la acusaban de herejía. Ese choque entre la fe del pueblo y los intereses de la élite convirtió a Juana en un personaje incómodo, necesaria para mantener el fervor, pero peligrosa para quienes temían perder poder. En 1430, durante una campaña en Compiègne, Juana fue capturada por los borgoñones, aliados de los ingleses. La noticia se propagó como un trueno. La doncella que había levantado Francia estaba ahora prisionera. En lugar de rescatarla, la corte francesa se mostró pasiva y sus enemigos aprovecharon la ocasión. Los ingleses vieron en ella no solo a una prisionera de guerra, sino a un símbolo que debía ser destruido públicamente para quebrar la moral francesa. Llevada a Rouen, Juana fue sometida a un largo y complejo juicio por herejía. Clérigos aliados de los ingleses la interrogaron sin descanso, buscando desacreditar sus visiones y acusarla de brujería. Sin embargo, incluso bajo presión, Juana respondió con firmeza y sorprendente inteligencia, defendiendo su fe con palabras que dejaron atónitos a sus jueces. Aquella joven campesina enfrentaba sola a la maquinaria política y religiosa de su tiempo, y su proceso se convirtió en un espectáculo de intriga y traición. El 30 de mayo de 1431, Juana fue condenada a morir en la hoguera en la plaza del viejo mercado de Rouen. Con apenas 19 años, enfrentó las llamas con una serenidad que impresionó incluso a sus verdugos. Su muerte, lejos de borrar su influencia, la multiplicó. La doncella se convirtió en mártir, y su sacrificio encendió aún más el fervor del pueblo francés por resistir la ocupación inglesa. A lo largo de los siglos, Juana de Arco trascendió las fronteras de su tiempo. Fue canonizada como santa en 1920, y hoy es símbolo de fe, valentía y resistencia. Su figura ha inspirado a escritores, artistas, militares y líderes políticos en todo el mundo. Más allá de la guerra que marcó su vida, Juana representa la capacidad del ser humano de luchar por sus convicciones incluso frente a la muerte, dejando una huella eterna en la historia. La historia de Juana de Arco nos enseña que incluso la voz más humilde puede cambiar el rumbo de un país. En un tiempo dominado por reyes, nobles y ejércitos profesionales, una joven campesina fue capaz de alterar el destino de Francia gracias a su fe y determinación.
Su ejemplo demuestra que el poder de las ideas y de la convicción puede superar las jerarquías más rígidas y las estructuras más poderosas. También nos recuerda la fragilidad de los ideales en manos de la política. Juana fue usada como símbolo mientras resultaba útil, pero traicionada cuando su presencia incomodaba a los poderosos. Sin embargo, su memoria trascendió la traición, y con el tiempo se transformó en un ícono universal. Su vida es un recordatorio de que la grandeza no se mide por la duración de los años, sino por la intensidad del legado que dejamos atrás. En la hoguera de Rouen, mientras las llamas se elevaban hacia el cielo, la figura de Juana quedó grabada en la memoria colectiva. Su cuerpo fue reducido a cenizas, pero su nombre sobrevivió al fuego. Allí terminó su vida terrenal, pero comenzó la leyenda de la doncella de Orleans, la joven que, contra toda lógica, cambió el rumbo de una nación. Las campanas de Francia siguieron sonando, los reinos siguieron guerreando y el mundo continuó su marcha. Pero Juana quedó inmortalizada como un faro de fe y valentía. Su estandarte blanco, ondeando entre las llamas de la historia, se transformó en símbolo de lucha y esperanza para generaciones que jamás la conocieron. Hoy, más de 500 años después, Juana de Arco sigue mirándonos desde la eternidad. Su voz resuena no como un eco del pasado, sino como una llamada al coraje y la determinación. Ella nos recuerda que la verdadera fuerza no nace del poder ni de la riqueza, sino de la convicción inquebrantable de luchar por lo que creemos. Y esa es la llama que nunca se apagará.